Buenos días, hermanos. En esta mañana escucharemos la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, verso 19. Romanos 5, verso 19. Y dice así la palabra de Dios. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. En las dos últimas predicaciones vimos cómo el pecado entró en el mundo. En primer lugar, Satanás se rebeló contra Dios y formó un reino opuesto al de Dios. Luego Adán, cuando fue tentado, también se rebeló contra Dios. Satanás dijo, yo haré, y puso su voluntad contra la voluntad de Dios. Después, Adán dijo en su corazón, yo haré, y opuso su voluntad a la de Dios. El pecado de Adán afectó cada parte de su ser, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu de Adán fue separado de la vida de Dios. Su alma fue afectada por el pecado. Su cuerpo quedó expuesto a la muerte física, porque la paga del pecado es muerte. En esta predicación veremos las terribles consecuencias del pecado de Adán sobre la raza humana. Veremos la ruina completa del hombre en el pecado, porque debemos de preocuparnos por Adán y lo que le pasó a él. La razón es esta, que de Adán nació toda la raza humana. Adán era diferente de todos los demás hombres en que él era el primer hombre, la fuente de toda la raza humana. Puesto que Adán fue el principio de la familia humana, lo que le pasó a él afectó a toda la familia entera, a la humanidad entera. Y por lo tanto, te afectó a ti y a mí. Dios no creó millones de gente para poblar la tierra. Él creó solo un hombre, Adán. De este hombre nació toda la raza humana. Así que Dios mira a toda la raza humana como nacida de Adán. ¿Cómo es que estamos en Adán? Por nacimiento. Todos los que nacen en la familia humana están en Adán. ¿Qué quiere decir estar en Adán? Estar en Adán quiere decir participar de todo lo que Adán era y lo que hizo. Hay ciertas cosas que son verdaderas acerca de cada persona que está en Adán. Permítame enumerar 5 de ellas. 1, está separado de la vida de Dios. 2, está en el reino de las tinieblas. 3, es pecador. 4, está bajo el poder del pecado. 5, está condenado a muerte. Ahora consideremos cada una de estas 5 cosas para ver cómo sucedió todo esto. 1. El pecado de Adán separó a los hombres de la vida de Dios. El pecado separa de Dios. Cuando Adán pecó, quedó aislado de la vida de Dios. Quedar separado de la vida de Dios es estar muerto espiritualmente. El pecado de Adán resultó en la muerte espiritual, no solo para él, sino para toda la raza humana. Todos los hombres quedaron separados de la vida de Dios. ¿Por qué? Porque todos los hombres están en Adán, es decir, que todos heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán. 2. El pecado de Adán llevó a la raza humana al reino de las tinieblas. Cuando Adán se rebeló contra Dios, se alió a Satanás, el primer rebelde. Entró al reino de las tinieblas, del cual Satanás es el gobernador. Así Adán quedó sujeto al poder de Satanás. Puesto que Satanás fue el principio, puesto que Adán fue el principio de la raza humana, llevó a toda la raza humana al reino de las tinieblas.
3. El pecado de Adán dio como resultado una raza de pecadores. Así como fue creado por Dios, Adán era un hombre con todo su ser centrado en Dios. Él amaba a Dios y quería hacer su voluntad. Dios era el rey en el trono de su corazón. Después que Adán pecó, ocurrió un cambio en su corazón. En vez de amar a Dios y desear hacer su voluntad, ahora Adán se amaba a sí mismo y quería hacer su propia voluntad. Dios ya no reinaba como rey en su corazón. En vez de eso, su propio yo reinaba en el trono de su corazón. Adán tenía ahora una naturaleza pecaminosa. Adán heredó su naturaleza pecaminosa y egocéntrica a sus hijos. La Biblia dice que Adán engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Génesis 5:3. El mismo Adán había sido creado a imagen de Dios, pero engendró un hijo a su propia imagen pecaminosa. Anteriormente vimos la rebelión de Caín contra Dios cuando rehusó adorar a Dios como él lo había ordenado. Caín quiso adorar a Dios según su propia manera, a su modo. Más tarde, demostró su naturaleza pecaminosa cuando mató a su propio hermano. Pero los efectos del pecado de Adán no tuvieron fin con sus propios hijos. Adán era el principio de toda la familia humana y heredó su naturaleza pecaminosa a ella. La desobediencia de Adán dio como resultado una raza de pecadores. La Biblia dice en Romanos 5:19, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Romanos 5:19. 4. El pecado de Adán dejó a todos los hombres bajo el poder del pecado. Debido a que los hombres son pecadores, están bajo el poder del pecado. La Biblia dice en Juan 8:34, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Juan 8:34. En el reino de las tinieblas, el pecado señorea como rey. Y todos los que están en este reino viven bajo el poder del pecado. 5. Si el pecado de Adán trajo la muerte y la condenación a la raza humana, esto se debió a que el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán. Y la muerte llegó como resultado del pecado. La Biblia dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Después de la muerte viene el juicio. Después de la muerte, toda persona inconversa será juzgada por sus pecados. La Biblia dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido a los hombres, que mueran una vez y después el juicio. Hebreos 9:27, cada persona en Adán es culpable ante Dios. Algunas personas piensan que son aceptables ante Dios tal como son, pero Dios dice lo contrario. Él conoce el corazón de los hombres y en cuanto a la raza de Adán, Dios dice en su palabra, Romanos 3, versos del 10 al 12 y el verso 23. Dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aun uno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, del 10 al 12 y verso 23. Ahora comprendemos por qué la Biblia dice en Juan 3:7, os es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué es necesario que cada persona nazca de nuevo?
Porque cada persona ha nacido dentro de una raza pecaminosa que está bajo la condenación de Dios. Miremos otra vez el cuadro de cada persona en Adán. 1, está separado de Dios. 2, está en el reino de las tinieblas. 3, es un pecador. 4, está bajo el poder del pecado. Y 5, está condenado a muerte. Así vemos la ruina completa de la humanidad en pecado, de hombres y mujeres en pecado. Debemos ver que cada persona en la raza de Adán está condenada. Y no podemos excluirnos nosotros de la raza de Adán. Somos parte de la descendencia de Adán. El hacer buenas obras, ser religioso, hacernos miembros de una iglesia, nada de eso nos eliminará de la raza de Adán. Para salvar a la raza arruinada de Adán, Dios tuvo que hacer algo. Nosotros no podíamos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. Pero Dios nos ama e hizo algo maravilloso. Envió a su Hijo al mundo para ser nuestro Salvador. La Biblia dice en 1 Juan 4:14, el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. 1 Juan 4:14. El Señor Jesús fue crucificado por nuestros pecados. Él llevó los pecados de todo el mundo. Dios no pasa por alto nuestros pecados, pero los perdona porque ve la sangre de su Hijo que fue derramada por ellos. Por su muerte y resurrección, el Señor Jesús hizo posible que todo ser humano saliera de la raza pecaminosa de Adán y se convirtiera en miembro de la familia de Dios. Por fe en el Señor Jesucristo, las personas pueden nacer de nuevo. Así vemos que la salvación de Dios está en una persona, el Señor Jesucristo. Concluyo con esto. Romanos 5:19. La Biblia dice así: porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, el Señor Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Romanos 5:19. Usted tiene la posibilidad de nacer de nuevo. Jesucristo ofrece la gracia de Dios de alcanzar salvación, de nacer de nuevo, de cambiar, de un borrón y cuenta nueva. Jesucristo es quien ofrece eso. Si pones tu fe en Él y le recibes como tu Señor y Salvador, si rindes tu vida a Él, Él te dará una nueva vida, la vida eterna. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, que nos enseñas nuestra propia ruina completa en el pecado. Gracias por hacer posible que yo pueda nacer de nuevo por la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.